Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, en cualquier momento en el que estén viendo esta presentación. Vamos a iniciar con un tema muy importante para todos y es las dinámicas globales, factores macroeconómicos y su impacto en el comportamiento de la economía mundial. Esta presentación es elaborada por Marcela Dupont Campuzano presente y mi compañero Andrés Felipe Cupaqui Vargas. Vamos a iniciar hablando sobre la contextualización histórico global. Es importante hablar sobre momentos en particular. Podríamos inclusive comenzar con el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Han escuchado que fue fundamental para sentar las bases de la economía global? Así es. Tras la Segunda Guerra Mundial se instauró el sistema de Bretton Woods en 1944, que obviamente no solamente definió las reglas para las relaciones financieras internacionales, sino que también dio origen al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, como ustedes pueden ver. Estos organismos lo que buscaban era reconstruir las economías devastadas y promover la cooperación internacional. Interesante, ¿no? ¿Y cómo impactó eso en la apertura y el comercio entre naciones? Pues bien, diseñó el camino hacia una mayor apertura comercial. Y en otros momentos, ¿en qué otros momentos importantes se marcó la consolidación de esta globalización? En las décadas siguientes observaríamos dos grandes hitos. En los años 70 ocurrió uno muy relevante cuando el sistema de Bretton Woods colapsó y las tasas de cambio experimentaron una mayor volatilidad, lo que impulsó a muchos países a adoptar políticas mucho más flexibles y a reestructurar sus economías en un contexto de mayor interdependencia. Y ya pues posteriormente en los años 80 y 90 la revolución tecnológica y la liberación de mercados fortalecieron aún más la integración global, en donde países como China iniciaron las reformas económicas que facilitaron o abrieron las puertas a la inversión extranjera y al comercio internacional. Ya después, en los años 90, se consolidaron tratados como el NAFTA y las integraciones regionales en Europa, lo que permitió también la consolidación de la Unión Europea. Ahora bien, ¿cuál entonces ha sido el impacto de estos eventos en la vida cotidiana de las personas y en las economías locales? Súper importante, porque la globalización ha transformado radicalmente tanto la competitividad como las oportunidades económicas. Es muy fascinante ver cómo estos eventos en cadena han configurado el entorno económico actual, porque hace tiempo las economías eran bastante aisladas y ahora la interdependencia es la norma. Y es precisamente esa interdependencia lo que hace tan importante comprender y analizar cada uno de estos eventos de la línea de tiempo de la globalización, porque nos ayuda a entender no solo cómo llegamos hasta aquí, sino también cómo prepararnos y adaptarnos a futuros cambios en el sistema económico global. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es adentrarnos en los factores macroeconómicos que influyen en el comportamiento global de la economía. Analizaremos entonces las políticas monetarias y fiscales hasta lo llamado cooperación internacional. Listo. Empezamos por las políticas monetarias. ¿Quién puede decirme cuál es la función de los bancos centrales? Exacto. Los bancos centrales, como la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, utilizan herramientas como la fijación de tasas de interés y la regulación de la oferta monetaria para controlar la inflación y estabilizar la economía. Ahora bien, ¿qué impacto tienen en la inversión y en el consumo? Pues mucho, porque las políticas fiscales a través del gasto público y la recaudación de impuestos pueden impulsar la inversión y estimular el consumo o en algunos casos frenar el crecimiento si los impuestos son muy altos. Pasemos ahora a los indicadores económicos claves. Estamos hablando del IPP, el IPC, el Producto Interno Bruto, el índice manufacturero, la inflación, la balanza comercial, el desempleo, las tasas de interés. Sí, así es. Cada uno de estos indicadores nos dan una visión particular de la salud económica, es decir, del equilibrio económico. Además, existen indicadores compuestos que agrupan variables para proporcionar una evaluación más precisa del bienestar económico global, como por ejemplo el PIB, ¿cierto? Ahora pasemos a los ciclos económicos y choques externos caracterizados por periodos de expansión y recesión. ¿Alguien se anima a entender esta dinámica? Pues bien, los ciclos económicos se refieren a los cambios recurrentes en la actividad económica en los cuales periodos de crecimiento se alternan con fases de recesión, periodo de crecimiento, fase de recesión.
Los choques externos, como crisis financieras o pandemias, pueden modificar estos ciclos y generar incertidumbre. Por ejemplo, la crisis del 2008 y la reciente pandemia han alterado rasgos tradicionales de los ciclos, mostrando cómo los factores externos pueden tener un impacto profundo en la economía global. Continuamos con la globalización y flujos de capital. Las economías están cada vez más entrelazadas y si bien esto fomenta el intercambio y el crecimiento, también implica muchos riesgos. Riesgos sistemáticos, pues una crisis en un país puede propagarse rápidamente a otra, por lo que es importante que las economías establezcan regulaciones robustas para mitigar estos riesgos y es aquí donde vienen las políticas internacionales y la cooperación global. ¿Qué papel juegan estos acuerdos? Todos, porque permiten coordinar las acciones y respuestas ante las crisis internacionales. Esto es vital para mantener la estabilidad, ya que un problema en un país pues, se puede convertir en una crisis global muy rápidamente. Para resumir entonces, pues hemos visto que la economía global se rige por una compleja interacción de factores, todos los que vimos anteriormente. Las políticas monetarias y fiscales nos marcan el rumbo del crecimiento y la estabilidad y los indicadores económicos nos informan sobre la salud de la economía. Los ciclos y los choques externos nos enseñan sobre resiliencia y la vulnerabilidad del sistema, mientras que la globalización y la cooperación internacional pues abren las oportunidades a fortalecer la economía, pero también a los riesgos de la misma. Realmente es muy fascinante cómo cada uno de estos elementos se interrelaciona porque nos hace entender la economía y esto es fundamental para prever y responder los cambios en nuestro entorno. Continuaremos entonces con una pequeña presentación sobre el análisis del funcionamiento de políticas, indicadores. Los ciclos económicos son las variaciones constantes que tienen lugar en las actividades económicas y están conformados por 4 fases principales. En primer lugar se encuentra la fase de expansión, en la que existe un gran desarrollo económico y un crecimiento de la riqueza. Luego llega la fase de crisis, en la que se alcanza un punto de inflexión que cambia la tendencia de la fase anterior, entrando en la tercera fase, conocida como la fase de depresión. Aquí se alcanza el punto de mayor caída de la economía. Y finalmente entra en acción la cuarta fase, orientada a la recuperación económica y a la aparición de los primeros brotes verdes de la economía. Estos ciclos económicos no tienen la misma duración, ya que en ocasiones todas las fases se pueden concentrar en un par de años o bien en un periodo de más de 50 años. A lo largo de nuestra historia, los ciclos económicos han dependido de multitud de variables, principalmente de la climatología, debido a que la economía ha estado ligada tradicionalmente a las cosechas, aunque otros factores como la política, las guerras, el desarrollo tecnológico, los cambios demográficos, las migraciones o la expansión de nuevos mercados producen alteraciones dentro de los ciclos económicos tanto nacionales como mundiales. Perfecto, muchas gracias por su atención. Ahora, para terminar, es importante aterrizar todos esos conceptos en análisis de ejemplos concretos. Vamos allá. Y vamos a revisar cómo, por ejemplo, la crisis financiera del 2008 y la respuesta global ante la pandemia permiten entender la eficacia de las medidas de estímulo y cómo se interrelacionan las políticas locales en un contexto global. Por ejemplo, la crisis del 2008. En el 2008, el mundo fue sacudido por una crisis financiera que redefinió las políticas económicas en numerosos países. Las medidas adoptadas por bancos centrales y gobiernos fueron decisivas para evitar un colapso aún mayor. Las intervenciones como la reducción agresiva de tasas de intereses, los rescates a instituciones financieras fueron cruciales para restaurar la confianza en los mercados. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de críticas, pues generó debates sobre el equilibrio entre ayuda y responsabilidad fiscal. Sigamos con otro ejemplo concreto. La crisis de la eurozona. Entre el 2010 y el 2012, la eurozona enfrentó una serie de desafíos relacionados con la deuda soberana y la inestabilidad de algunos países miembros de la misma. La coordinación entre naciones se volvió esencial para evitar un efecto dominó. La crisis de la eurozona demostró que los riesgos económicos no conocen fronteras y la implementación de medidas conjuntas, así como la asistencia financiera y la supervisión coordinada, tuvieron un impacto decisivo para recuperar la estabilidad.
Hoy entendemos entonces la importancia de mecanismos de coordinación y de una regulación fortalecida a nivel global. Ahora, por otro lado, el brote de la pandemia global, la respuesta económica ante el COVID-19. El brote obligó a gobiernos y bancos centrales a reaccionar de forma rápida y decisiva para mitigar ese impacto sanitario, pero también el económico. Y en este episodio, por ejemplo, la flexibilidad y la innovación en las políticas públicas fueron supremamente fundamentales. Se tuvieron que desplegar paquetes de estímulo fiscales sin precedentes. Además, las políticas monetarias se adaptaron para garantizar liquidez en los mercados. Esto nos enseña, la experiencia nos ha permitido entender la importancia de estar preparados para eventos inesperados, desde lo económico, que requieren respuestas coordinadas y ágiles. La resiliencia se construye en parte sobre esta capacidad de respuesta conjunta. Es así como, compañeros y oyentes, que a través de estos ejemplos se hace evidente que tanto la crisis del 2008 como la eurozona y la respuesta a la pandemia resaltan un mismo mensaje. La coordinación y una visión global son instrumentos indispensables para mitigar los impactos negativos en la economía. Estos episodios muestran la importancia de contar con mecanismos de coordinación y una visión global para mitigar impactos negativos. Si bien cada crisis posee características propias, las lecciones aprendidas en materia de políticas de estímulos, de regulación y de cooperación internacional son el camino hacia un futuro económico más resiliente. Para terminar, hoy hemos analizado 3 episodios que, aunque distintos en contexto, comparten los ejes fundamentales de la economía. La clave reside en la cooperación y en la capacidad de adaptación de nuestras políticas económicas. Esperamos que este recorrido les haya permitido apreciar tanto la complejidad del sistema global como las oportunidades para un mejor manejo de futuras crisis. Muchas gracias a todos por su apreciación, por su atención, por la comprensión.